Cuando lo encuentre con un amén, ya estamos como ubicados. Colosenses. Por favor, miren las personas que no tienen Biblia, que bueno sería que todos tuviéramos una Biblia en las manos. Por aquí veo que hay personas hacia el lado mío, para este lado de acá que necesitamos. Pablo, colaboren ahí con Pablo, pues que no vayan a dejar a Pablo sin Biblia. Muy bien, ahí se la trae. Libro de Colosenses. Colosenses es una de las cartas que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de este sector de Colosas. Bien, ¿lo tiene ahí? Colosenses capítulo 1. Quiero contarles que la carta del apóstol Pablo a los colosenses, al igual que Efesios y Filipenses, fueron escritas cuando Pablo estaba en su primer encarcelamiento y a pesar de esto, quiero contarles que el apóstol Pablo nunca había visitado la ciudad de Colosas. Escuchó hablar de ellos, el Señor le colocó la necesidad que había en los hermanos de Colosas, pero no había tenido la oportunidad de estar en este lugar. Y nos damos cuenta en la Escritura que Él va a colocar una posición de lo que es el Señor Jesucristo, hablar acerca de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, y es importante porque va a ubicar muchas cosas de nuestra fe en el Señor. También quiero decirles que posiblemente los hermanos de Colosas alguien les predicó la palabra mientras el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, que era como a 160 kilómetros de Éfeso, y dice que pudo haber sido Epafras, el hermano que pudo haber llevado el mensaje de ellos, y eso es basado en lo que él dice en el versículo 7. Muy bien, ahora veamos entonces en esta carta cómo se nos va a presentar la necesidad de que hayan unos buenos cimientos en nosotros como cristianos y cimientos para nuestra vida. Y en esta carta vamos a encontrar cosas muy especiales en nuestra relación con el Señor y cómo nosotros vamos a crecer para con el Señor. Muy bien, la Biblia tiene para nosotros, es un libro de fe y conducta, y tiene principios muy importantes que nosotros necesitamos comprender. Pues déjenme decirle que el Señor, a través de esta carta, las va a colocar de una manera tan fáciles y tan sencillas que nosotros los podamos encontrar. Por ejemplo, en los dos primeros versículos que vamos a abordar en el día de hoy, nos va a hablar de principios muy grandes. Por ejemplo, dice en el capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Él está hablando aquí acerca de algo especial que nosotros tenemos que entender, acerca de un llamado que Dios le dio a él. En Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que cuando Ananías viene donde Pablo, ha recibido de parte de Dios una orientación, y era que necesitaba predicarle a Pablo para que Pablo supiera cuánto le era necesario sufrir por Cristo. En los primeros textos del libro Hechos de los Apóstoles, el Señor dice a los apóstoles que ellos les serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero la palabra testigos que utiliza ahí es mártires, o sea que les estaba diciendo: ustedes me serán mártires. Cuando a uno le cambian en ese sentido la orientación de la palabra, ya no le gusta, porque el Señor le va a decir a Pablo: Pablo, me seréis testigo en Sabaneta, Antioquia y Colombia. A lo mejor Pablo dice: ah, qué bueno. Pero cuando el Señor dice: Pablo, en el término que estaba escrito en griego, me seréis mártir en Sabaneta, Antioquia y Colombia,
y a la persona que lleva a evangelizarlo a él o a formarlo en la palabra, le dice: ay, vaya y predíquele a Pablo. Pablo es de aquí, Palabra de Renovación. Vaya y predíquele a Pablo, tiene Palabra de Renovación, porque es necesario que Pablo sepa cuán necesario es que él padezca por mí. Ya la cosa cambia. Porque que nos manden de testigos de bien, pero que nos declaren mártires de entrada, ya uno dice que venga, esto no es conmigo. Esto no es conmigo. Y en el caso de ella conocía, pero cuando él escribe a los hermanos de Colosas, él habla en ese texto de que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí todo el mundo quiere ser apóstol. Todo el mundo quiere andar en carro blindado. Todo el mundo quiere que todo el mundo le haga venia. Todo el mundo quiere andar con dos hermanos que lo pidan a uno atrás. Alguien me estará diciendo: ah, yo soy de esos. Pastor, no digas que soy de los hermanos que les gusta cuidar al apóstol. Porque estamos como en ese deseo el apóstol era un mandadero. Entonces Pablo está diciendo aquí: Pablo, el mandadero de Jesucristo. No. No queremos ser mandaderos. ¿O sí? No queremos ser mandaderos. Hoy vivimos en una época donde los títulos son tan importantes. Todo el mundo quiere tener títulos. ¿O no? En una empresa la gente quiere tener buenos títulos, ¿o no? No, pero por ejemplo, usted es el chofer de la empresa, el conductor. Y usted le pregunta al conductor de la empresa: ¿usted qué hace en la empresa? ¿Y qué es lo que esa persona le va a decir a usted? Jefe de transporte. Usted es el de los mandados. ¿Usted cómo se hace llamar? Jefe de logística. ¿O no? Ah, suena más bonito. Y la caché. ¿O no? Son los títulos que nos gusta dar cuando nos preguntan qué labor hacemos, cuando tenemos una labor sencilla. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Realmente, director de mantenimiento del edificio, o sea, la que barre y trapea en el edificio. Entonces, cuando Pablo se presenta aquí, dice Pablo, pero no lo dice como hoy en día la gente lo dice: apóstol, casi que apóstata. Porque ese concepto de apóstoles que hoy en día manejan es que él es el que manda sobre la iglesia, sobre los hermanos, sobre los ministerios, y todos los ministerios se le someten al fulano ese. No. En Efesios nos damos cuenta que el apóstol es enviado por la iglesia, es el mandadero de la iglesia. Ay, no, pues así ya no quiero ser apóstol. Pero da una posición especial. No quiero entrar ahí. Pero aquí dice, hay una profesión básica que Dios le ha colocado a Pablo, y es enviado para ser apedreado, enviado para ser sufrido, enviado para ser mártir, enviado para predicar. Porque ya el rol de predicador no es el rol del que anda en una 4x4 con esos dos señores atrás, señores altos, que cuando entra están ahí al lado de él. No. Pablo, mensajero, enviado, mandadero
de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Usted está hablando de una posición que es una posición que tiene, pero esa posición la tiene por voluntad de Dios. No importa, no importa. Yo voy al cielo como sea, pero quiero ir al cielo. ¿O no? ¿Usted no se da cuenta? Bueno, nosotros los paisas vivimos esa experiencia en esa época de los 80, donde casi todos tenemos familia en Estados Unidos. Tengo una buena parte de mi familia en los Estados Unidos. Se fueron por el hueco. Ustedes saben qué es el hueco. Había gente que se montaba hasta los trenes de aterrizaje de los aviones para buscar el sueño americano. De hecho, levante la mano todo el que tenga un familiar de Estados Unidos, directa e indirectamente. Todo el que tenga un familiar de Estados Unidos. En España. El deseo. Nosotros anhelamos vivir en el reino de los cielos, ¿o no? Yo les tengo una noticia. En mi caso, ya tengo una escritura de una casita que me compraron allá. No fue fácil porque fue comprada con precio de sangre. ¿Alguno de ustedes tiene una casita en el reino de los cielos? Así no la tenga acá. Y lo peor es que yo no sé, pero hay el cántico, ¿cierto? Mansión, gloria, mansión. Yo no sé qué haría viviendo en una mansión. Me dio una bendición. Bueno, ahí está Pablo. Lo otro, habla el apóstol Pablo y dice de Dios y habla junto con el hermano Timoteo, porque habla de la necesidad de una hermandad, de relacionarse. De hecho, cuando la Biblia habla de la iglesia de Cristo, y si yo hago parte de la iglesia de Cristo, es el grupo de los que son salvos. En la iglesia están los salvos. No estoy hablando de nominaciones o denominaciones, porque es duro. Las denominaciones no salvan a nadie, pero gracias a Dios por las denominaciones. Cuando no se convierten en pleitos y dificultades dentro de ellas mismas, que algunos le llaman abominaciones, porque lastimosamente a veces somos los seres humanos los que ponemos dificultades y trabas en el reino de los cielos. Pero le está hablando ahí en Colosenses 1 de esta manera. Y en el verso 2 nos va a hablar de dos niveles de madurez espiritual: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, paz sea a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está hablando entonces ¿a quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿A quién les está hablando? A los santos. O sea que esta carta le va a hablar a los santos. Por favor, si alguien no quiere entrar en esa dimensión de santidad, puede. La puerta está abierta, aunque está lloviendo afuera, pero está abierta. Porque está en el lugar equivocado. Porque al estudiar esta carta, es una carta para santos. O sea que el que no pretenda ser santo, no. Necesitamos de Dios. Aquí no hay nadie que esté sobrado. Pero la carta es escrita para nosotros. Qué especial es Dios, ¿no? Y va a hablarnos de dos necesidades que la gente tiene, que es la gracia y la paz. Gracia y paz. Yo me voy a detener en algunos de estos puntos al iniciar. Y en el verso 1, que habla de la progresión y de la voluntad de Dios. ¿Cuál será
desde el momento en que uno recibe a Cristo en su corazón, la profesión que uno va a desarrollar en la vida. De ahí en adelante, desde el mismo momento que hay un encuentro con Dios, ¿qué ha de cambiar? En el caso del apóstol Pablo, él llevaba cartas de amenazas contra la iglesia. Pablo se crió a los pies de uno de los grandes maestros de Israel y él podría llegar a aspirar. Y uno leyendo la vida de Pablo y escuchando lo que él hablaba, en el momento que el Señor se encuentra con Pablo, ¿cuáles eran los intereses? ¿Y cuál podría ser la profesión de Pablo? ¿Qué pretendía Pablo? En su vida, maestro de Israel, formado a los pies de Gamaliel. Pero después del encuentro con Jesús, todo cambia en la vida de Pablo, porque desde ese momento la profesión de Pablo sería hacer la voluntad de Dios. Cuando cualquier persona que camina por la calle común y silvestre anda en la vida, tiene muchos intereses creados, muchos anhelos, pero en el momento que Cristo toma el control de esa vida, los anhelos cambian, los intereses cambian, y por qué no decirlo, la profesión va a cambiar. Por ejemplo, Pablo de ahí en adelante se convierte en un no maestro de la ley que le hacían venia y que cuando lo veían llegar le decían Raboni. Ya Pablo se vuelve la escoria del mundo. Humanamente perdería todo deseo e interés en autoridad y poder. Ya no viajaba en primera clase, aunque algunos pastores de la prosperidad digan que él andaba en primera clase, pues no sé en dónde, pero en los cuentos que ellos manejan, andaba en primera clase. En primera clase hasta de preso, porque en su último viaje, que no fue que fue el último viaje misionero de Pablo, el cuarto, fue como preso. Se murió Pablo a los deseos humanos. Yo le digo, el que no escuche eso, va a pegarle duro al de prosperidad a la persona que le encante un mensaje antibíblico. Porque Pablo rechaza la obra de él mismo. Todo lo que había conseguido en algún momento de su historia, narra y dice que todo eso que recibió lo tiene por escoria. Y qué bueno que usted y yo en el camino de la vida nos demos cuenta que aunque usted sea un excelente en su labor, eso que usted hace sin la profesión correcta no sirve para nada. En toda esta juventud que hay en esta tarde, que están anhelando en la vida, ¿a usted qué le gustaría hacer en la vida? La vida, ¿usted qué quisiera hacer en la vida? No ha definido. Tranquilo, a mí también me pasó lo mismo hasta cierto momento. ¿Tú qué quisiera hacer en la vida? Tampoco. Ay, Dios mío. Aquella sí. ¿De qué quieres ser en la vida, chica? Nada. Te está preocupando. Y la más chiquitica de todas, allá atrás, hermanita Gabriela, ¿qué quiere ser en la vida? Eso sí.
La oiga, la más pequeña de todas y les ganó abogada, ¿cierto? No abogada, no abogada. Qué bueno que lo logremos, qué bueno lograr cosas en la vida, pero también qué bueno entender que donde Dios nos coloque es para servirle a Él. Amén. Entonces, de pronto, los muchachos que no se han definido, no está mal que no estén definidos, aunque llega un momento de hacerlo, pero antes de definirse, qué bueno que supieran qué quiere Dios con sus vidas. Dios nos cambia, a mí me cambió la vida Dios cuando encontré con Él. Soy lo contrario a lo que yo quería hacer. Pregúntele a algunos adultos y ahí están sentados y no saben qué quieren hacer en la vida en esos 60 años que ya tienen. Pero hay gente que está muy definida, entonces uno habla y dice, hermano, ¿usted qué es en la vida? Entonces alguien contestará, yo soy pedagogo, yo soy, a alguien le gustó la mecánica, yo soy mecánico, y es feliz porque es mecánico. Otros no saben ni qué quieren, pero ya les tocó. Pablo, después de que había humanamente definido de lo que quería en la vida, llega un momento donde Dios le dice, no, yo no lo quiero para eso. Usted eligió ser rabí, maestro de Israel. Yo lo escogí para que usted sea mi mandadero. Entonces ese Pablo apóstol de Jesucristo no era una posición así, porque él llega a decir que él era el último, el menor, el más pequeño de todos. Entonces mire que él no se colocó como, no, es que yo soy apóstol. No, él dijo, es que yo soy el más pequeño de todos, el más. Todo lo que aprendí en la vida no me sirve sino por escoria. Lo tengo por basura. Y realmente la palabra que se utiliza en el griego no es basura, es estiércol. Todo lo que yo estudio lo tengo por basura, digamos mejor. Muy bien. Uno de los anhelos de Pablo, que uno nota ahí en el texto, es que él, a pesar de eso, él no quería terminar su vida haciendo lo que fue siempre. La persona que todo el mundo, doctora, y viene el doctor, y viene el que se sienta a los pies de Gamaliel. No. Pablo decía, yo no quiero ser un fracaso en mi vida espiritual. Porque después de que uno se topa con el Señor Jesús, ese es el problema. En eso piensa uno. Yo no quiero fracasar en la vida cristiana. Porque para Pablo de ese momento en adelante había una sola profesión: la voluntad de Dios en su vida. No vine a predicar a Pablo, vine a predicar a Cristo, pero vengo a analizar en este texto cómo un hombre como de las dimensiones de Pablo se baja del bus y está dispuesto a colocarse en la mano del Señor. Yo quiero decirte, para nosotros, en el proceso de la vida cristiana, hay un momento donde hay una sola profesión. Profesamos una sola cosa: la obra que Dios quiere que yo haga. El día que usted deje esta tierra, ¿qué quisiera llevar hacia el reino de los cielos en sus manos? ¿Qué fruto quisiera llevar? Y son cosas tremendas. Hay gente que quisiera. Voy a colocar un ejemplo que di en algún momento acá. Si usted fuera una mata de plátano, ¿qué fruto daría Pablo? Un banano. Un plátano. Él dice, yo doy un plátano. Al menos de un plátano. De un plátano.
¿Qué tipo de plátano daría Javier? Hermano Javier. Si fuera una mata de plátano, no. ¿Cuál es su gran anhelo? No. Si fuera una mata de plátano, ¿qué quisiera? Mata de plátano, no estoy hablando de un cristiano. Dar bananos. Yo no dije el tipo de plátano, pero bueno, dar un plátano. Plátanos hartones, así. Juancho. El mejor plátano. La hermana dice que hacer sancocho. Yo creo que un plátano nunca quisiera hacer sancocho, pero nada más que como ella cocina, todo plátano que ve, ya sabe que lo mete a la olla. Si usted fuera una mata de plátano, ¿sabe qué anhelaría? Agua y luz. Porque si usted es una mata de plátano de esos mirringos, eso va a dar. Hartones, eso va a dar. Eso ya está en la genética. Ya está. Eso ya está dado. Cuando uno llega al Señor, las prioridades cambian. Y Pablo lo está mostrando. El Señor a través de la carta. Vámonos más al pensamiento de Dios a través de la apóstol. Dispuesto a colocarse en las manos de Él. Crecer en el Señor. Entonces, Pablo tiene encuentro con el Señor y lo primero que hace es: Señor, ¿qué quieres? A Pablo le resetearon la CPU y arrancó de nuevo. Métame los programas que quiera. Métame todo el software que me quiera meter ahí, que yo quiero cambiar. Sáqueme toda esa basura que tengo acá. Porque lastimosamente muchas personas no entienden para qué están en la tierra. Todavía no saben qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Hay textos que nos llevan como a reflexionar sobre esto. Pero si no va a Mateo 12:50, dice que todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi madre y mi hermana. El Señor por allá en Mateo 12:50, cuando le preguntan que afuera estaban la mamá y los hermanos, no, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Entonces dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre. Posiciones bíblicas. Yo soy hermano de Jesús, o sea que yo hago la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, ahora decíamos qué quieres ser cuando seas adulto, termines tu colegio. La pregunta es, la otra es, ¿sabes qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué quiere hacer Dios de ti? ¿O hay alguna duda? Todo el que quiera hacer la voluntad, mi madre, mi hermana, el que va a hacer la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Porque si no, que usted en el texto no califica como hermano, madre o hermana de Jesús. No es nada con respecto a Jesús. Porque no hay relación con Él. Lo otro, por allá en Juan 7:17 dice que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo otro, para entender la voluntad de Dios para mi vida, es conocer la palabra y lo que Dios me habla a través de su palabra. Dura la cosa, porque cuando aquí hablamos de instituto bíblico se anotan un 20% de los hermanos. O sea, los demás no quieren saber o saben ya mucho. Están sobrados de la voluntad de Dios. Bueno, Jesús dice también por allá en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan
y lleven mucho fruto. Oigan, no matas de plátano, oigan, matas de plátano, para que lleven mucho fruto. Necesitamos mucha agua y mucha luz. Y dice, y vuestro fruto no se lo echen de una vez a la olla de plátano, sino que dice que permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuándo Dios me va a dar? Cuando yo sé que quiero. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites y placeres. O sea, no saben ni para qué pedir. Y eso de pedirle a Dios cosas es tremendo, porque muchas veces la gente pide cualquier cosa. Antes de yo enamorarme de la hermana de Amari, yo me enamoré de otra joven cristiana, una buena mujer, pero no era la voluntad de Dios para mí. Uno con los años se da cuenta. Donde yo me hubiera casado con una muchacha, sería un pastor solitario, divorciado, si estuviera pastoreando, cosa que no. Porque yo creo que no hubiéramos durado 2 años juntos. Era mi voluntad. Porque la gente dice, y todo lo que pidieres eso será hecho, ¿cierto? La verdad te estoy diciendo, hermano, todo lo que usted le pida a Dios, Dios se lo va a dar. ¿Es real? Este texto nos muestra que no. Todo no nos lo va a dar. Ustedes no me, primero que todo, ustedes no me eligieron. Yo los elegí. Y de acuerdo a lo que yo les he dado, ustedes pidan, pero de acuerdo a esa voluntad de Dios es lo que hacemos y Dios lo va a dar, entendiendo que Dios nos mandó y nos va a abrir la puerta para darnos lo que Él quiere, no lo que queremos. Entonces pidan lo que quieran. Porque son herramientas que van a necesitar para ustedes hacer lo que yo quiero que hagan. Entonces mire que todo lo que uno le pide a Dios, Dios nos lo va a dar. ¿Qué hijo le pide al papá algo y que el papá sea un buen papá y se lo dé el papá? Los hijos piden muchas cosas, ¿o no? Los hijos pequeños piden comida. ¿Qué comida pide un hijo chiquito? ¿Qué quisiera almorzar un niño chiquito? Al almuerzo, ¿qué quisiera comer? Una cajita feliz. Una cajita feliz, ¿qué es eso? McDonald's. Ah, una McDonald's. Salchipapa. Una hamburguesa. Salchipapa. Con papitas, eso sí. De los pequeños. Sí, un niño. ¿Y eso debería darle a un niño? No, cereal. Ah, yo le digo, ese tipo de comida no la debería comer nadie. Enferma. Ay, que no me está escuchando el dueño de esa empresa. Ese tipo de comida le llaman chatarra. Y el que la come se convierte en un chatarrero. Ustedes como viven los chatarreros ni se bañan. No todos, el que no es un chatarrero aquí está noche y media. ¿Cómo que no? Mire cómo estoy de titín. Esa comida no es de bendición. Entonces un papá que ama a su hijo y le pide el almuerzo, ¿qué le va a dar el papá? Sopa. Cereal. Una comida que lo... Fruta. Fruta, Cereal. verdura, cereal. Bueno, el almuerzo no es... ¿Ah? La hermana dice que pura sopa. Hay un cambio entre la... Pero bueno, también por ahí. Pues, más que todo ensaladas, Crema. Y fruta. otras cositas que tienen que ser la... ¿Cómo es que llaman? La carne es que proteína, etcétera. Bueno, cosas que tienen que llevar las leguminosas, todas esas cosas, todo eso lo tiene que... Y nosotros a Dios cada rato le decimos, Señor, comida chatarra. Señor, te estoy pidiendo chatarra. Y el Señor dice, no es mi voluntad, Señor, pero ¿por qué no me oyes? Yo sí oigo, el que no está escuchando, la señal es otro.
Hay mucha gente pidiéndole a Dios esas cosas. Señor, hábleme, hábleme. Yo quiero que Dios me hable, ¿cierto que sí? Y a la gente le encanta que Dios le hable a través de gente. ¿Usted no ha visto que hay iglesias donde le dicen a la gente, cojan cola aquí los que van para los que quieren que Dios les hable? Y la gente es tan bruta que se van donde son brujos evangélicos. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pero hermano, es que yo le digo al Señor que me hable y nada. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Escúchela, aquí está. Señor, hábleme. Y una mano del cielo sacando. Tenga. Ahí la tengo. Me gusta esa versión de la Biblia católica, ¿cierto? Dios habla ahora. Es una Biblia. Dios habla a través de la palabra. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en esa voluntad o sea dado. Yo no voy a pedir, yo no voy a pedir. No. Todo lo que tocares con la planta de vuestro pie será tuyo, pero lo que una promesa habrá. Y yo veo hasta muchachos poniéndole el pie encima a las muchachas, es mía. Este carro es mío. Así no funciona Dios. Pero nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros así. Yo quiero que Dios me complazca. Yo quiero que Dios haga conmigo lo que yo quiera. Yo quiero ser un gran predicador y que el Señor me dé la iglesia más linda, más grande. No, es que hay gente con deseos de grandeza. Dios me va a dar, Colombia es mía. Este municipio es mío, la región es mía. Es del Señor. Y si el Señor para su gloria y honra va a utilizar aquello a uno, pues que lo use, pero es de Dios. No es del hombre. No es del hombre. Y esos textos bíblicos son como raritos, ¿cierto? No, son textos bíblicos dentro de todo el contexto. En Hebreos, por ejemplo, por el capítulo 13, dice que Dios quiere hacernos aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por el Señor Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Hacer la voluntad de Dios no es tan fácil. Nuestros planes se caen. Imagínense Pablo cuántas veces quiso visitar a los hermanos. Fue en Corinto que tuvo la disponibilidad, ¿cierto? Y el Señor se lo impide. Y quiso ir a algunos lugares y fue impedido ir a los lugares. Termina diciendo, no, pues que el Espíritu Santo se le dijo que no. Entonces me gusta Santiago 4:15. Y no es que me guste porque me gusta caprichosamente hacer Castañeda, sino que al entender esto, ese texto de Santiago es claro. ¿Qué dice? Deberías decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos aquello. Si Dios quiere. Uno nunca cuenta con Dios. Uno le dice a un amigo, mañana nos vemos, ¿a qué hora? A la 1, a la 1. Pero muy poquitas veces uno cuando le dice a un amigo le dice, si Dios quiere. Entonces Pablo recibe una profesión. ¿Cuál es la profesión de Pablo? Ser ministro del Señor, en particular un mandadero, un apóstol. Apóstol viene de apóstolos, que es una persona enviada para ir entre los hombres como un mensajero. Pablo entonces iba a ser enviado por Dios, ni por su propia cuenta ni autoridad, sino con la autoridad de otro. Es que ese es el problemita que tenemos, que nosotros no podemos representarnos a nosotros mismos. Usted representa a Cristo, o sea que usted ya no se manda. Dígale al que tiene a su lado, oiga, usted ya no se manda. Bueno, yo he visto cosas raras. Yo en la iglesia veo
hijos mandando a los papás. Ay, no puedo, porque mi hijo me dijo que no. Alguien dirá, yo no creo en ellos, pero que los hay, los hay. Pasa, ¿sí o no? Pero uno no oye que una persona le dice, ay, pastor, no puedo, porque Dios me dijo que no. Me encantaría que alguien dijera así. Ay, pastor, Dios me dijo que no. Ah, no, si Dios dijo que no, pues ¿qué voy a decir yo? Si Dios dijo que no, yo menos voy a meterme en ese asunto. Es usted y Dios. Entonces, el llamado de él fue específico. Llevar, en el caso de Pablo, el mensaje de Dios. Tampoco era el mensaje de Pablo, era el mensaje de Dios. No podía hablar en cuenta propia. El mensaje no era el pensamiento de que es que a mí me gustó lo que habla un mandino en los libros de superación. A mí yo me impresionó mucho. Déjenme decirles, yo me llevo unas impresiones porque yo miro, por ejemplo, muchas veces desde los altares predicar sobre el nuevo pensamiento o el pensamiento positivo. Eso escucho desde los altares. Tú confiesa que eres el mejor. Confiesa que eres el más grande. Levántate y di, hoy es el mejor día. Da una palabra profética. Y no he visto que vaya el día de la palabra profética, que ese día es el día. Y la gente se muere y hasta pagan para escuchar una palabra profética. Y se apegan a una palabra que le da a otro pobre diablo. Perdónenme, pero es que el mundo gira hoy así. La gente ya no busca a Dios, ya la gente busca que les hablen de cuenta de Dios. Pero uno ve la gente en las mismas. En las mismas. Por allá en 2 Corintios, en el capítulo 3, verso 6. El apóstol dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, que no es de letra, sino del Espíritu de Dios. Porque lo que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento a través de la palabra no es letra humana. No es la letra de esos grandes pensadores. Es la palabra de Dios. Y Pablo también puede decir en 2 Corintios 4, 1 y 2 que nosotros, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciando lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando, ya esto tan lindo, hombre, la palabra de Dios, que eso todos los días pasa, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No es lo que nosotros digamos. Y en 2 Corintios 5, 18 también les tiene que decir, estás defendiendo el ministerio que él hacía, pero para Dios. Y entonces él dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador es un representante. ¿Qué hay de hacer un embajador? Representar algo, a alguien, una nación. Y yo le hago una pregunta: ¿será que el embajador puede él mismo definir hasta dónde va a hacer las cosas? ¿Qué tiene que hacer un embajador antes de tomar una decisión? Consultar. Él va a caminar bajo los parámetros que le dan. Él no puede tomar las decisiones. Perdería su cargo, perdería su puesto. Usted y yo somos embajadores, embajadores de Cristo. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay aquí? Amén. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay aquí? Amén. Amén. ¿Y cuántos embajadores rebeldes hay aquí? Que tomamos decisiones como si... Mire que él dice que os rogamos en el nombre del Señor, como si yo rogase por medio de nosotros, rogamos en el Señor, en ese mensaje que dieron de reconciliación para con Dios. Entonces el apóstol dice que en Efesios, que estamos estudiándolo, que él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que Dios le dio según la operación del poder de Dios. Y lo otro,
Él dice que le da gracias a Dios porque Dios lo fortaleció, porque Dios le tuvo a Pablo por fiel para que él fuera a predicar el Evangelio. Dios es muy lindo. Dios es lindo. Porque Dios nos ha llamado a nosotros. Y Dios cuenta con nosotros. Dios habla a través de nosotros. El miércoles veíamos, ¿dónde está Dios? Los que venimos los miércoles, ¿cierto? ¿En dónde veo a Dios? Entendiendo el propósito de Dios, de llevarnos, de guiarnos a otras personas a llegar a los caminos del Señor. Entonces dice en 2 Timoteo 1, 10 y 11, pero que ahora la gracia de Dios ha sido manifestada por la aparición del Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro entre los gentiles. Y como les he dicho en otra ocasión, si yo hubiera sido Dios, yo hubiera mandado a Pedro a predicarle a los judíos y a Pablo a predicarle a los gentiles. ¿Cómo es? A Pablo a predicarle a los judíos y a Pedro a predicarle a los gentiles. Porque Pablo conocía la ley, era maestro de maestros. Los judíos lo tenían a él como el gran rabino Pablo, o lo tendrían ahí. Y Dios manda a Pablo entre los gentiles. ¿Quién era Pablo entre los gentiles? Un judío, tenía doble nacionalidad, pero mire que por allá tuvo que defender su ciudadanía romana para que lo rezara. Es que es ciudadano romano, entonces llevémoslo a que comparezca, creo que ante Félix. Porque lo tuvieron como un judío más. Y en cambio Pedro, que era un vulgar pescador, pero que se mantenía en el puerto y conocía, voy a ir a términos coloquiales colombianos, conocía gringos, franceses, italianos y todo, y se rozaba con toda gente de todos los demás pueblos. Dios lo manda a predicar a los judíos, cuando según uno debería ser el que tenía mejor relaciones hacia afuera. Tan raro Dios. Imagínese Dios tan raro, llamar a un señor que vende limones y ponerlo a pastorear, y llamar a un catedrático universitario y pararlo en la puerta de una iglesia como un viejo o servidor. Eso hace Dios. Eso hace Dios. Es Pablo habla del llamado, o el texto nos habla del llamado, pero también en el verso 1 habla de hermandad y el hermano Timoteo. Él menciona a este muchacho, un joven Timoteo, que era discípulo y alumno suyo, que en un momento determinado se une a Pablo para que Pablo fuera como el maestro de él y aprendiera a servir al lado de Pablo. Y fue especial, porque Pablo no lo ve como un alumno cualquiera. Pablo lo ve como su hermano en Cristo. Y habla de la relación porque utiliza la palabra nuestro. Un hermano, el hermano del apóstol Pablo. En el verso 2 también habla a los hermanos de Colosa como hermanos. Una relación. Una relación que no es la misma que tiene un empleador con un empleado, que no tienen los vecinos, que no tienen el maestro con alumno, que no tienen amigos. No, es una relación que Dios ha colocado. Lo más importante de la vida de la gente son las relaciones. La gente se relaciona. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Qué tal que nosotros manejamos una mala relación? Pero aquí, en esta carta está hablando acerca de dos cosas: de una buena relación con el cuerpo de Cristo. Acuérdese que, por ejemplo, en todo el contexto del Nuevo Testamento, la iglesia, que es la asamblea de la gente que se reúne y alaba y bendice al Señor, la iglesia ocupa un lugar fundamental. Y ahora decíamos, el que ha sido transformado por el Señor es parte de la iglesia o de la iglesia.
hace parte de una hermandad. Y estamos en el mundo, pero nos apoyamos los unos en los otros. Bien. Y en la iglesia nadie es mayor que nadie. Aunque tenemos personas que tienen ciertas responsabilidades y las amamos por eso. No nos criticamos entre nosotros. No hay envidias. No hay orgullo. No hay queja. No hay arrogancia. No hay divisiones. Nadie es superior espiritualmente que nadie. Y nadie busca lo suyo. Si usted me dice, ay pastor, yo eso no lo veo en la iglesia, entonces usted no hace parte de la iglesia del Señor. Claro, Pablo a los Corintios hablaba de la carnalidad que había entre ellos. Pero realmente en Corinto también había gente que se sentía contenta con el Señor y esas cosas a ellos ni los tocaban. Y es lo que hay que mirar. Vea una situación difícil en el matrimonio. En el matrimonio las situaciones a veces se complican. ¿O no? ¿Sabe cómo termina diciendo el apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablito, ¿sabes cómo? Yo le digo a que los confundan los dos hermanos. Pablo, ¿sabe cómo? Que el que esté casado como si no lo estuviera. No piensen en eso. Usted ya es un cadáver andando. No siente nada. No le duele nada. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo? Ya mi mujer no me afecta. Ya mi esposo no me afecta. Algunos están crucificados en ese nivel. Fanny, levanta la mano, pues que Fanny anda solo. Ahí le mencionaron al gatito, Ronnie, ¿no? Qué bueno sería no estar muerto. En ese sentido. ¿O no? Que no lo afecte a uno nada. Que no le afecte la cantaleta. O otras circunstancias. ¿Quién es el único que le quita a usted, que lo saca a usted de casillas? Él va a decir mi mujer. Y ella va a decir mi marido. ¿O no? Pero mire que hablando de nosotros como cuerpo, el apóstol por allá en Romanos 12:5 dice que nosotros siendo muchos somos un cuerpo de Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Entonces dice, por allá en Romanos 12:10, ámense unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea, mire, y la Biblia dice que usted va a mirar a sus hermanos como superiores a usted. Los hermanos son superiores a usted. Duro. Porque es que hay algunos hermanitos que es que uno no necesita verlos como superiores a uno, ellos mismos lo ven a uno como una cucaracha. A esos hermanitos hay que verlos como superiores a uno. Oigan al pastor. Primero me voy de la iglesia. Pasan las películas, pasan ese canal de televisión, pasan esta iglesia. En cualquier iglesia. Entonces la Biblia dice, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, Filipenses 2:3-4. Háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los demás. Yo admiro a personas que trabajan haciendo servicios generales, pero que hacen servicios generales y son humildes.
¿Usted por qué cree que una persona que hace servicios generales, que es humilde, es humilde? ¿Por qué cree que esa señora, ese señor, esa persona es humilde? Nadie contesta. Porque tiene la capacidad de soportar lo intimidador. Tiene la capacidad de soportar. Bueno, puede ser. Diga, amiga. Le voy a decir por qué. Porque esa persona sabe que no es más. No estudió, posiblemente. No puede tener otros anhelos. Lo más grande que puede aspirar, humanamente hablando, es trabajar en eso. Y es consciente de eso, y dice yo soy de eso. Usted conoce gente humilde, yo conozco gente que sí es humilde y son ubicados y dicen, esto es lo mío. Y les gritan y les hacen, pero es que es verdad. Diferente a otros que dice, oiga, me dijo a mí, ay, es que no sabe quién soy yo. Ese no sabe quién soy yo que sale tanto en las redes. Él no sabe quién soy yo. Es ubicada. ¿Usted cree que una persona de esa sufre? En ese sentido. Ay, si esa persona sabe quién es. Ella no va a decirle a nadie, este no sabe quién soy yo. Ella va a decir, yo sí sé quién soy yo, entonces no quiere que calladito. Ubicarse. Qué duro la palabra del Señor en esta tarde si la está entendiendo. Porque usted y yo nos tenemos que bajar de ese avión donde estamos montados. No se preocupe, no se baje. Hay alguien que lo baja a uno. A las buenas. Dios es misericordioso y compasivo, pero es como el cocuyo, ¿cierto? El cocuyo, a cada cual se le da lo suyo. Dios sabe a quién. ¿A las buenas o con amor? El orgulloso siempre caerá. Y el problema de muchas personas es el orgullo. Uno conoce gente que dice, esta persona tiene todas las capacidades para servirle al Señor. Todas. Pues todas no, menos una. Orgullo. Esa persona usted la va a ver que sube como palma y cae como coco. Es una persona que tiene que cantar la canción esa de Franco de Vita, ¿cierto? Seré un buen perdedor. Nunca va a ganar. ¿Sabe cuándo va a ganar? Cuando entienda su posición como persona. Hoy en día nos las damos, y en las iglesias nos las damos. Y nos montamos en unas películas que ya nosotros somos los coaches, ya nosotros somos los influencers, ya nosotros somos los... Qué bueno que mucha gente se enamora para el Señor. Mire Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, entendiendo o estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Morir a mí por la causa de Cristo. Mirar al mundo como Dios lo ve, necesitado de Dios. ¿Cómo ganar el mundo para el Señor? Desde donde Dios me ha colocado. La profesión. Esa es la profesión. Estoy hablando de profesiones, carreras, estoy hablando de el hacer. Entonces el apóstol le dice allá en Tesalonicenses 4:9 que acerca del amor fraternal no hay necesidad de escribirle, le dice a él, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y Juan en una de las cartas dice, hombre, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios? Que nunca le has visto, cuando no amas a tu hermano que lo ves todos los días. Pasa el Señor por el huerto del Edén.
Caín, sí. ¿Has visto a ver tu hermano? Oigan a esta, ¿qué me importa? ¿Soy yo acaso guarda a mi hermano? Pues ya ve. Él lo había asesinado, lo había escondido. Qué hipocresía. Tenían que cuidarse entre hermanos. Esa palabra. Y los jóvenes no se van a salvar en esta noche tampoco. Todo es para ustedes también. Para todos. Para todos. Sí. Pedro por allá en 1 Pedro 5:5 dice: igualmente ustedes jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque es que uno en la edad de juventud es donde uno es más brioso. Este término no tuve oportunidad de buscarlo, pero en algún momento lo estudié en el pasado y era una palabra que también traducía esa humildad, era no humildad normal, era haber sido la humildad del caballo domado. Usted sabe, la mayoría de caballos, especialmente pues en regiones como Estados Unidos, son caballos briosos. Hay una raza, hay muchos caballos de tipo. ¿Y usted sabe qué le tienen que hacer a un caballo para domarlo? Así exista la Sociedad Protectora de Animales. ¿Cómo se doma un caballo? ¿Cómo se doma un caballo? Un caballo cerrero es que un caballo que no ha sido nunca domado. ¿Usted no sabe cómo se doma un caballo? Cuando te agarró a ti. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces ese caballo es muy noble. Le dieron mucho garrote a pobre. Entonces está diciendo: igualmente jóvenes, sujétense a los mayores, sumisos unos a otros, revístase de humildad o les dan garrote. Dios sabe cómo bajarle los bríos a la gente. Como pastor he visto tantos jóvenes que llegan a un momento donde no los controlan ni sus padres, no tienen Dios, no tienen ley, no hay iglesia, no hay nada. Y pasan los años y vuelven arrepentidos con el rabo. Allá llega. Si es una muchachita con uno o dos muchachitos, domada por un pobre borracho o drogadicto. Qué pesar, qué pesar. Y si es un pobre muchacho que fue cristiano, humillado, doblegado por las drogas, o una mujer que hasta le pegaba. Dios está tratando. Si es el caso de un hijo suyo, no sufra. Usted lo entregó al Señor. Yo fui muy cucho esta mañana con una de las hermanas. Ay, hermano, 3, 4 de la mañana, el muchacho no llegó a la casa. ¿Qué hago? Prepárese mentalmente para lo que pueda venir. Oiga eso. Y ahí mi esposa me dijo: ay, el psicólogo de mi esposa, la psicología del pastor. ¿Qué es eso? ¿Para qué lo vea? Y no, sí, que vea que Dios está tratando con esa vida. Dios es lindo, va a tratar hasta el final. Pero no crea que un caballo brioso, en este caso de la humildad va a llegar por inercia. David decía: bueno me es haber sido humillado para entender tus preceptos. Amén. Toda esta gente ya está marcada por Dios. Usted los tiene el Señor en la mira, a todos estos muchachos los tiene el Señor así. Los tiene el Señor en la mira. ¿Usted cree que se va a salvar de los ojos de Dios? Dios quiere lo mejor, no es que Dios quiere lo peor. Pero ustedes van a tener consecuencias de sus buenos o malos actos. Y nosotros también. Conozco gente que por años el Señor los ha humillado. Por años el Señor les ha dado garrote.
ese orgullo los mantiene arrastrados. Perdieron mujer, perdieron familia, perdieron hijos, perdieron todo por ese que es una maldición. El orgullo es una maldición, es un maldito orgullo. Y todavía son orgullosos. Díganles alguna cosita así como que, díganles algo así, a ver, pruébenlos. Orgullosos. Humildad. Entonces dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Necesitamos del amor de Dios. Necesitamos. ¿Cómo ama un padre a su hijo? Disciplinándolo. ¿Cuál es el papá que ama al hijo? El que le da lo que pide. El que disciplina. El que le da ejemplo. No es el que le da lo que quiere. De disciplina. Mire uno que los muchachos que tienen papás, ¿cuál de los papás suyos es mejor? La mayoría van a decir el alcahueta. Pero a la hora de la verdad, con honestidad, delante de Dios, ¿cuál de los dos es mejor? El templado, el que echa cantaletas. Ese es. Ese es. ¿O no? Porque usted le duele esa fe, usted sí le duele. Al otro no le importa si usted sea o no sea, haga o no haga, desbarate o no desbarate. Mañana agradecer el cigarrillo. Eso es algo especial. ¿Sabe qué dice la Biblia de ese amor de padres, pero también a Dios lo involucra ahí en Hebreos? El padre que ama a su hijo lo Prende. reprende. No, eso no es nada. Que no hemos analizado la segunda parte del versículo, eso es más risa. Y azota al que recibe por hijo, o sea, lo recibe por hijo y diga, venga, yo le digo cómo es que la vuelta aquí. Se verá que acostumbrado. Y he colocado también el ejemplo de los sobrinos de mi esposa. Con nosotros se criaron dos sobrinos de mi esposa, que eran de las edades de mis hijos, ¿no? Juan y Andrés. Y ellos vivieron en mi casa en esa habitación, a mí me les tocó conocerlos. Y la cometían los 5. Y yo le dije a mi cuñada, si viven en mi casa, garrote para los 5. Y yo les decía, hagan cola los 5. Y el mismo garrote, yo sí daba garrote, bueno, no era así que una sobadita, no había que hacer para que no pidieran más garrote, ¿cierto? Que les da unos suavecitos, piden más. Tan a los 5. Los recibí como hijos. Eso sí, en diciembre me tocó comprar 5 bicicletas porque eran 5. Pero a los 5 años, cuando los recibí, los inauguré y vengan para acá, para que sepan cómo es aquí la vuelta en mi casa. El padre que ama a su hijo lo reprende y azota al que recibe, porque Dios no recibe bastardos. Y ese término es muy fuerte, ¿cierto? No sé cómo te suena ese término, es muy fuerte, hasta que es un hijo que no es hijo, ilegítimo. En Dios no hay hijos ilegítimos, usted no es un hijo ilegítimo. Por eso Dios le ha dado tan duro. Pero Dios, ¿por qué? Dios, porque no es Dios, es usted. Baje la cabeza. Hagamos lo que hizo Pablo. Ananías, y vaya y óreme por Pablo. Y dígale cuánto es necesario padecer por mi causa. Pastor César, vaya, predíquele a toda esa iglesia ese domingo. Dígale a Samuel, dígale a Lina, dígale a David, dígale a Pablo, a Andrea, a Anderson, a Jaime. ¿Cuánto es necesario padecer para ser
un testigo mío, un mártir por la causa de Cristo. Señor, ayúdanos. Hablarlo es muy lindo, pero también hay lágrimas en nuestro corazón. No ha sido fácil con algunos de nosotros, Señor. Algunos somos tan necios. Yo creo, Señor, que yo soy uno de los necios tuyos. Sigue tratando con nuestras vidas. No lo merezco, no lo merezco. Pero aquí estoy. Dígaselo al Señor de la misma manera. Tal vez tienes que decirle, no lo merezco, Señor, pero ¿qué vio Dios en ti? Yo no sé. Todavía no comprendo qué vio en mí. Pero dígale al Señor, aquí estoy, Señor. No sé por qué hoy estoy aquí. No sé por qué estoy conectado a través de este Face. Pero tú sí lo sabes. Gracias por humillar nuestras vidas. Gracias por tratarnos tan duro. En esta tarde nos damos cuenta que nos amas. A veces decimos, Señor, pero ¿qué pasa pues? Pero realmente, al chocar contra tu palabra, decimos, Señor, eres demasiado bueno con nosotros. Te pasas de bueno con nosotros. Gracias porque aunque no lo merecemos, estamos hoy aquí. Sigue perfeccionando tu obra, síguela haciendo, Señor. No te detengas, no te detengas. Aunque quisiéramos decirte en esta hora, Señor, no más, no aguanto más. Pero realmente cuando chocamos con tu palabra, solo te decimos, no te detengas hasta que hayas terminado tu obra en nuestras vidas. Muchas gracias. Amén. Te amamos, Dios. Amén, Señor. ¡Qué bueno es Dios! Amén. Cultos de la semana, igual, martes y jueves. Martes tenemos tiempo de oración y metidos con el Señor. Jueves tenemos predicación de la palabra. Los lunes los hermanos que se están capacitando para ayudar personas. Sigue la capacitación mañana, no vamos a parar. 6:30 de la tarde, ¿cierto? 6:30. Miércoles tenemos misiones. Ustedes vengan el miércoles y aquí nos... Pero vengan con ropita cómoda. Y el viernes tampoco tenemos reunión este viernes, es cada mes, aunque si resulta un grupo de personas para un segundo grupo lo comenzamos bien, pero estamos teniendo esta primera experiencia. Así es que les amamos en el Señor. Creo que Notikids ya lo subieron o no. Ya subieron Notikids. A las 5 subieron Notikids. Sube. Bueno, ya, entonces ya tendremos también el programa de Notikids para nuestros muchachos y Dios les bendiga a todos. Aquí nos Amén, vemos. amén.